Estaba tomando café tranquila un martes por la mañana, cuando una mujer tocó mi timbre y dijo: «Conocí a su esposo hace 20 años». Lo que me contó en los siguientes 15 minutos destruyó 55 años de matrimonio y me hizo descubrir que había vivido una mentira más grande de lo que jamás podría imaginar. Mi nombre es Eulalia, tengo 78 años. Nací en 1946, aquí mismo en el interior de Puebla, en un pueblito pequeño donde todo mundo conocía a todo mundo. Hoy vengo aquí a contarles una historia que me pasó hace 3 años, cuando tenía 75. Una historia que me quebró por dentro, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el hombre con quien compartí más de medio siglo. Pero también es una historia de superación, de cómo Dios puede transformar hasta las peores traiciones en bendiciones que nunca esperábamos recibir. Antes de empezar, quisiera pedirles una cosita a ustedes que me están viendo ahora. Si pueden dejar un like en este video, me haría muy feliz. Y suscríbanse al canal también, porque tengo otras historias para contar. Historias de vida, de superación, de cosas que me pasaron y que pueden ayudar a alguien que está pasando por momentos difíciles. Y cuéntame aquí en los comentarios de dónde estás viendo, de qué ciudad, de qué país. Me encanta saber que mis palabras están llegando a tantos lugares diferentes. Eso me calienta el corazón. Ahora sí, vamos a mi historia. Era un martes por la mañana, 5 de marzo de 2022. Me acuerdo de la fecha exacta porque fue el día que mi vida se volteó de cabeza. Eran como las 9 de la mañana. Mi esposo, Valdemar, había salido tempranito para hacer una chamba en una casa cerca. Él es jubilado, pero siempre le gustó trabajar, hacer trabajitos de carpintería, arreglar cosas. Decía que quedarse quieto en casa lo dejaba con la cabeza mala. Había acabado de tomar mi café. Café con leche, 2 piezas de pan con mantequilla, del mismo modo que siempre tomé toda la vida. Estaba lavando la taza en el fregadero cuando sonó el timbre. No era común recibir visita a esa hora. Mis hijos siempre avisaban cuando venían. Las vecinas con las que tenía más amistad también. Pero el timbre sonó, ese sonido que ya estaba tan acostumbrada a oír. Sequé las manos en el trapo de cocina y fui hasta la puerta. Cuando abrí, había una mujer parada ahí en mi porche. Una mujer que nunca había visto en mi vida. Debía tener unos 60 y pico años. Cabello corto, bien arreglado, pintado de castaño. Estaba vestida con pantalón de vestir negro y una blusa beige elegante. Tenía una bolsa colgada del hombro. Su rostro estaba serio, pero no era una cara de maldad. Era una cara de quien estaba ahí por un motivo importante, ¿saben? Una cara de quien tenía algo pesado que decir. La miré sin entender nada y dije: «Buenos días. ¿Puedo ayudarla?». Ella me miró bien a los ojos y preguntó: «¿La señora es la esposa del señor Valdemar?». Mi corazón dio una pequeña acelerada. No sé por qué. Algo en su voz, en el modo que dijo el nombre de mi esposo, me dejó con un frío en el estómago. Pero respondí: «Sí, soy yo». «¿Por qué?». Ella respiró hondo y habló: «Mi nombre es Marinalba. Me mudé a esta calle hace 2 meses. Vivo ahí en la Casa Azul, 3 casas para abajo. Pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Yo conocí a su esposo hace 20 años. 20 años. 2 décadas. Me quedé parada ahí, sosteniendo la puerta, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Conoció a mi esposo hace 20 años? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Por qué estaba en mi puerta contándome esto ahora? ¿Puede pasar?», dije medio sin saber qué hacer. «Vamos a tomar un café. No estoy entendiendo muy bien». Marinalba entró. Cerré la puerta detrás de ella y la llevé a la sala. Le ofrecí café, pero rechazó. Dijo que ya había tomado. Nos sentamos en el sofá, yo de un lado, ella del otro. Mi corazón estaba latiendo más rápido ahora. No sabía qué esperar. «Doña Eulalia», empezó, y yo ni siquiera le había dicho mi nombre, pero debía haberle preguntado a alguien de la calle. «Vine aquí hoy porque después que me mudé a esta calle, vi el nombre en el buzón de su casa.
Valdemar Gonçalves da Silva. Cuando vi ese nombre, mi corazón casi se paró. Porque conocí a un Valdemar Gonçalves da Silva hace 20 años y nunca me olvidé de él. Nunca olvidé lo que pasó. Estaba apretando las manos en el regazo, nerviosa. ¿De qué está hablando? ¿Qué historia es esta? Marinalva respiró hondo de nuevo. Se veía que ella también estaba nerviosa, que aquello no era fácil para ella. En 2003, yo trabajaba en un hospital en Cholula. Era enfermera ahí. Trabajé en aquel hospital por 15 años antes de jubilarme. Y un día de octubre de 2003, llegó un hombre al hospital acompañando a una chava embarazada. Una chava muy joven, debía tener unos 20 y pico años. Estaba en trabajo de parto. Sentí mi estómago revolverse. ¿A dónde iba esta conversación? El hombre que estaba con ella, Marinalva continuó, se presentó a mí y al doctor como Valdemar Gonçalves da Silva. Dijo que era el padre de la criatura. Firmó todos los papeles, todos los documentos del hospital. La chava estaba muy nerviosa, muy asustada. Casi no hablaba, pero él estuvo todo el tiempo a su lado. Y cuando el bebé nació una niña, una nenita linda, sana, que lloró apenas salió. Yo no podía hablar. Mi garganta estaba seca, mi cabeza estaba dando vueltas. Padre de la criatura. Valdemar, mi Valdemar, en 2003. Me acuerdo perfectamente de aquel día, dijo Marinalva, y su voz estaba temblando un poquito ahora, porque lo que pasó después fue una de las cosas más tristes que vi en mi vida de enfermera. La chava se quedó con la bebé por 2 días, pero al tercer día, cuando llegué al turno, el señor Valdemar estaba sentado en el pasillo solo, con la bebé en brazos, llorando. Él estaba llorando. Me llevé la mano a la boca. No estaba creyendo lo que estaba oyendo. Le pregunté dónde estaba la mamá de la criatura. Continuó. Me dijo que se había ido durante la noche, que había dejado una carta diciendo que no podía ser madre, que tenía mucho miedo, que no aguantaba la presión y que se había ido. Se fue sin decir para dónde. Dejó a la bebé atrás. Lágrimas empezaron a bajar por mi rostro. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando todavía. Todavía no había entendido completamente el tamaño de todo aquello. Pero algo dentro de mí ya sabía que mi vida estaba a punto de desmoronarse. El señor Valdemar se quedó con la bebé, dijo Marinalva, y ahora ella también tenía los ojos llorosos. Registró a la niña en el registro civil como padre soltero. El nombre de la madre quedó en blanco en el acta. La criatura recibió su apellido, Valdemar Gonçalves da Silva. Padre. Sí, madre. No consta. Y se llevó a aquella bebita del hospital 3 días después. Nunca más supe de él. Nunca más lo vi en la vida, hasta que me mudé a esta calle y vi el nombre en el buzón. Estaba temblando, temblando de verdad. Mis manos, mis piernas, todo. Me está diciendo, logré hablar con la voz fallando, que mi esposo tiene una hija de 20 años de la que nunca supe que existía. Marinalva asintió despacio con la cabeza. Lo siento mucho, doña Eulalia. Lo siento mucho de verdad. Pensé mucho si debía venir aquí o no. Pasé 2 meses rompiéndome la cabeza porque no sabía si el Valdemar del buzón era el mismo Valdemar que conocí en el hospital. Pero entonces lo vi saliendo de casa el otro día. Es él. Lo reconocí al instante. Está más viejo, claro. Todos lo estamos, pero es él. Y no pude quedarme callada, porque si yo fuera usted, querría saber. Querría saber que mi esposo tiene una hija que escondió por 20 años. 20 años. 2 décadas enteras, desde 2003. Estaba haciendo las cuentas en mi cabeza. En 2003 yo tenía 57 años. Valdemar tenía 60. Ya estábamos casados hacía 35 años en aquella época. Nuestros 3 hijos ya eran adultos. Paulo tenía 33, Regina 30, Marcelo 27. Ya éramos abuelos. ¿Y él? Él tenía una hija bebé con una chava de 20 años. ¿Está segura? Pregunté todavía queriendo creer que era un error. ¿Está segura que era él? Absolutamente, respondió Marinalva. Nunca olvido un rostro, doña Eulalia.
Es parte de mi profesión. Y además, el nombre completo era el mismo: Valdemar González da Silva. Y cuando lo vi saliendo de casa aquella mañana, tuve la certeza. Estaba usando una camisa a cuadros roja, esa misma camisa que recuerdo que usaba en el hospital hace 20 años. Sé que parece locura acordarme de una camisa, pero es que todo de aquel día quedó grabado en mi memoria. Fue una situación muy marcante. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Parte de mí quería gritarle a aquella mujer, echarla de mi casa, decirle que estaba mintiendo, que estaba inventando historias. Pero miré a sus ojos y vi que estaba diciendo la verdad. Vi que había venido a mi casa porque pensaba que era lo correcto, y sabía, en el fondo de mi corazón, que no estaba mintiendo. ¿Dónde está esa criatura ahora?, pregunté. ¿Sabe qué pasó con ella? Marinalva negó con la cabeza. No sé. Después que salió del hospital con la bebé, nunca más tuve noticias. No sé dónde llevó a la niña, no sé si se quedó con ella, si la dio en adopción, no sé nada. Solo sé que la registró como hija suya y salió del hospital con ella en brazos. Me levanté del sofá, no podía quedarme sentada más tiempo. Empecé a caminar de un lado para otro en la sala. Mi cabeza estaba explotando. Valdemar, mi Valdemar, el hombre que conocí cuando tenía 20 años en una fiesta de pueblo en 1965. El hombre que me pidió que fuera su novia debajo de un árbol de guayaba. Que se casó conmigo en 1968 en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Que trabajó toda la vida como conserje de escuela para mantener a nuestra familia. Que nunca faltó con el dinero en casa. Que nunca levantó la mano contra mí o contra los muchachos, que siempre fue un esposo presente, un padre dedicado. ¿Cómo había hecho esto? ¿Cómo había tenido un amorío con una chava de 20 años? ¿Cómo la había embarazado? ¿Cómo la acompañó en el parto, registró a la criatura, y yo nunca sospeché nada? ¿En qué mes fue eso?, pregunté, todavía caminando de un lado a otro. ¿Se acuerda? Octubre, segunda semana de octubre de 2003, respondió Marinalva. Me acuerdo porque fue poco después del feriado del 12 de octubre. Octubre de 2003. Intenté acordarme de qué estaba pasando en mi vida en aquella época, dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué no me di cuenta de nada. Y entonces me vino el recuerdo. Octubre de 2003 fue cuando Regina, mi hija de en medio, estuvo internada. Había tenido complicaciones en su segundo embarazo. Tuvo que quedarse en el hospital por 3 semanas. Preeclampsia grave. Yo pasaba el día entero en el hospital con ella. Salía de casa temprano por la mañana y solo volvía por la noche. Valdemar se quedaba trabajando, cuidando de la casa. O era lo que yo pensaba que estaba haciendo. Me traicionó, susurré, más para mí misma que para Marinalva. Me traicionó y tuvo una hija y yo no sabía nada. Marinalva se levantó también. Vino hasta mí y tomó mi mano. Doña Eulalia, lo siento mucho. Lo siento mucho de verdad por ser la portadora de esta noticia. Estuve mucho tiempo pensando si debía contar o no, pero pensé que usted merecía saber la verdad. Usted merece saber que existe una chava de 20 años por ahí que es hija de su esposo. Apreté su mano. Tenía razón. Por más que doliera, por más que estuviera destrozando mi corazón en aquel momento, yo merecía saber. Necesitaba saber. Marinalva se quedó unos 10 minutos más en mi casa. Me dio su teléfono. Dijo que si necesitaba cualquier cosa, cualquier aclaración, estaba a la orden. Dijo que había guardado algunas anotaciones de la época, porque era un caso que la había conmovido mucho, que si quería ver los registros, podría intentar buscarlos. Le agradecí. Creo que agradecí. Estaba tan aturdida que apenas podía formar frases completas. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé parada ahí en medio de la sala. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, sofocante. Miré las fotos en la pared. Fotos de boda, fotos de los muchachos pequeños, fotos de cumpleaños, de Navidad, de viajes. 55 años de matrimonio ahí registrados en portarretratos. 55 años que ahora parecían una mentira.
Me senté de nuevo en el sofá, tomé un cojín y lo abracé contra el pecho. Y ahí empecé a llorar. ¿Llorar de verdad? Ese llanto que sale del fondo del alma, que hace temblar todo el cuerpo. Lloré por mí. Lloré por la chava de 20 años que había sido seducida por un hombre casado de 60. Lloré por la bebé que había sido abandonada por la madre y registrada por un padre que tenía que esconder su existencia. Lloré por todos los años que había vivido sin saber que había una criatura en el mundo que llevaba el apellido de mi esposo y que yo nunca había conocido. Y mientras lloraba ahí sola en mi sala, sabía que cuando Valdemar volviera a casa aquella tarde, nada sería como antes. Iba a mirarlo a los ojos e iba a exigir la verdad entera. Porque después de 55 años de matrimonio, merecía por lo menos eso. Me quedé en aquel sofá por horas. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3. El tiempo se había detenido para mí. Miraba el reloj en la pared, veía las manecillas moviéndose, pero no podía procesar. Mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba en 2003. Estaba imaginando a mi esposo con una chava joven. Estaba imaginándolo en el hospital, cargando a una bebé que no era de nuestros hijos. Estaba imaginando cuántas veces me había mentido durante todos esos años. Recuerdo que me levanté en algún momento y fui al baño a lavarme la cara. El agua fría no ayudó mucho. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mi rostro estaba pálido. Me miré en el espejo y no reconocía a la mujer que estaba ahí. Parecía que había envejecido 10 años aquella mañana. Las arrugas parecían más profundas, el cabello blanco parecía más blanco. Era una vieja de 75 años que acababa de descubrir que no conocía al hombre con quien había dormido al lado por más de 50 años. Volví a la sala. Me senté en el sillón esta vez, no en el sofá. No podía sentarme en el sofá donde había conversado con Marinalba. Me quedé ahí esperando. Valdemar había dicho que volvería para almorzar. Era 12:15 cuando miré el reloj de nuevo. Debía llegar en cualquier momento y yo no sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a decir. ¿Cómo confrontas a un hombre sobre algo así? ¿Cómo miras a los ojos de alguien que amas hace más de 5 décadas y le preguntas si tuvo una hija escondida? Oí el ruido del portón. Mi corazón se disparó. Después oí la llave en la cerradura, la puerta abriéndose, sus pasos en la entrada. Valdemar entró silbando una cancioncita. Siempre hacía eso cuando estaba de buen humor. Entraba en casa silbando o tarareando algo. Ese era el hombre que conocía. El hombre alegre, trabajador, que volvía a casa y me saludaba con una sonrisa. Apareció en la puerta de la sala. Estaba con una camisa azul sucia de polvo, pantalón de mezclilla viejo, la gorra que siempre usaba. Tenía sudor en el rostro. El trabajo de carpintería era pesado, incluso para quien solo hacía chambas. Cuando me vio sentada en el sillón, su sonrisa desapareció. «Eulalia, ¿qué pasó? Tienes cara de haber llorado». No respondí de inmediato. Me quedé mirándolo, intentando ver alguna señal, algo diferente, pero era solo el Valdemar de siempre. El mismo hombre que veía todos los días hace 55 años. «Siéntate ahí», dije, señalando el sofá. Mi voz estaba más firme de lo que esperaba. Frunció el ceño preocupado, se quitó la gorra, la tiró en el sofá y se sentó. «¿Pasó algo? ¿Es alguno de los muchachos? ¿Regina, Paulo?» «No es ninguno de los muchachos», respondí. Respiré hondo. Sentí las lágrimas queriendo venir de nuevo, pero las aguanté. Necesitaba ser fuerte. «Hoy vino una mujer aquí en la mañana, una mujer que nunca había visto. Se llama Marinalba». Vi su rostro cambiar. Fue sutil, pero lo vi. Los ojos se le abrieron un poquito. El color desapareció un poco de las mejillas. Las manos que estaban apoyadas en los muslos se cerraron. «Marinalba», repetí. «Ella dijo que te conoció hace 20 años en un hospital en Cholula. Era enfermera ahí». El silencio que siguió fue el peor silencio de mi vida. Valdemar se quedó mirándome. La boca se le abrió un poquito, como si fuera a decir algo, pero nada salió.
Tragó seco, pasó la mano por el rostro y entonces miró hacia abajo. Valdemar, dije, y ahora mi voz estaba temblando. Mírame. Mírame a los ojos y dime que esa mujer está mintiendo. Dime que no tuviste una hija en 2003 con una chava de 20 años. No me miró. Siguió mirando al piso. Las manos le temblaban ahora. Podía verlo. Y en aquel momento supe que todo lo que Marinalba me había contado era verdad. Cada palabra. Habla, Valdemar. Mi voz salió más alta ahora. Habla. ¿Tienes el valor de quedarte ahí sentado sin decir nada? Después de 55 años de matrimonio, ¿no tienes el valor de mirarme a la cara? Levantó el rostro y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas. En todos los años que estuvimos juntos, había visto a Valdemar llorar tal vez 3, 4 veces. Cuando murió su papá, cuando murió su mamá, cuando Paulo sufrió un accidente de moto y casi se muere. Pero ahí, en aquel momento, vi lágrimas corriendo por su rostro. Eulalia, empezó, pero la voz le falló. No, me levanté del sillón. No vengas con llanto. Quiero la verdad entera, ahora. Pasó la mano por el rostro, limpiándose las lágrimas. Respiró hondo varias veces y entonces empezó a hablar. Y lo que me contó aquella tarde fue peor que todo lo que había imaginado. En 2002, empezó con la voz baja, conocí a una chava. Trabajaba en la farmacia cerca de la escuela donde yo era conserje. Se llamaba Vanessa. Tenía 21 años. 21 años. Él tenía 60. Sentí una náusea subir. Iba ahí a comprar medicina para mi presión una vez al mes, y ella siempre me atendía. Siempre simpática, siempre sonriente. Empezamos a platicar, nada importante al principio, solo plática de farmacia, pero después empezó a hacer preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, y yo no sé explicar qué pasó. No sé. Continúa, dije, con los brazos cruzados, de pie frente a él. Empezó a acercarse más. Un día me pidió que la esperara a que cerrara la farmacia, porque tenía miedo de irse sola de noche. La esperé, la acompañé hasta la parada del camión y de ahí se volvió rutina. Me quedaba esperándola algunas veces por semana. Platicábamos, me contaba sobre su vida. Era de familia pobre, vivía con su mamá y 2 hermanos menores en un cuartito. El papá se había ido cuando era niña. Tenía que trabajar para ayudar en casa. No quería sentir lástima de aquella chava, pero una parte de mí sentía. Una chava de 21 años, sin papá, trabajando para mantener a la familia. Y ahí aparece un hombre mayor, estable, casado. Podía imaginar cómo había pasado. ¿Y entonces? Pregunté, porque había dejado de hablar. Entonces pasó. Un día me invitó a ir a su casa. Dijo que la mamá y los hermanos habían viajado al pueblo a visitar a una tía, que estaba sola y con miedo. Fui. Dios me perdone, Eulalia, pero fui. Y aquel día traicioné nuestro matrimonio. Me senté de nuevo en el sillón. Las piernas estaban débiles. Oírlo hablar de ese modo, confesando, era como recibir una puñalada en el pecho. Pero necesitaba oír todo. ¿Fue solo una vez? Pregunté. Negó con la cabeza. No, fueron algunos meses. Ella me buscaba. Decía que se había enamorado de mí, que yo era diferente de los chavos de su edad. Y yo me estaba sintiendo viejo, Eulalia. Tenía 60 años. Tú siempre estabas ocupada con Regina, que estaba embarazada, con los nietos. Me sentía invisible dentro de mi propia casa. Y ella me hacía sentir joven de nuevo. Me hacía sentir importante. Cerré los ojos. Intenté no gritar. Intenté no levantarme y golpearlo, porque era eso lo que quería hacer. Quería gritar que había pasado 50 años de mi vida cuidándolo, cuidando la casa, criando a los hijos, trabajando como costurera para ayudar con los gastos. Y él se había sentido invisible. Había buscado atención en los brazos de una chava que tenía la edad de su nieta. ¿Cuándo se embarazó? Pregunté, manteniendo los ojos cerrados. Fue en marzo de 2003. Me lo contó en abril.
Dijo que estaba embarazada de un mes. Entré en pánico, Eulalia. Entré en pánico total. Tenía miedo de que tú descubrieras, miedo de que los muchachos descubrieran, miedo de perder todo. ¿Y qué hiciste? Abrí los ojos y lo miré. Le di dinero, le ofrecí pagar un aborto, pero no quiso. Dijo que no iba a matar a la criatura, dijo que iba a tener al bebé de cualquier modo. Intenté convencerla varias veces, pero no cambió de idea. Entonces, había intentado hacerla abortar. Había intentado deshacerse del problema. ¿Qué tipo de hombre era este que estaba sentado frente a mí? Durante los meses que estuvo embarazada, iba a verla. A veces llevaba dinero, llevaba comida. No le contó a nadie que yo era el padre, ni siquiera a su mamá. Dijo que el padre de la criatura era un novio que se había ido. Y yo rezaba todos los días para que tú no descubrieras nada. Y en octubre tuvo al bebé, dije, acordándome de lo que Marinalba me había contado. Asintió. Entró en trabajo de parto un martes en la mañana. Me llamó desesperada. Fui a buscarla y la llevé al hospital en Cholula porque estaba lejos de aquí. Pensé que nadie me iba a reconocer. Nos quedamos ahí. El parto se tardó y cuando nació la bebé, dejó de hablar. Más lágrimas bajando. Estaba sollozando ahora. Cuando nació la bebé, continuó. La cargué en brazos y era perfecta, Eulalia. Chiquitita, con un mechón de cabello negro, llorando. Y miré a aquella criatura y pensé, esta es mi hija, mi sangre, y al mismo tiempo pensé, destruí mi vida. Estaba llorando de nuevo también. No podía aguantar. Vanessa se quedó 2 días con la bebé en el hospital, pero estaba muy extraña. No quería cargar a la criatura, lloraba todo el tiempo, tenía crisis de ansiedad. Las enfermeras pensaban que era depresión posparto, pero en la noche del segundo día llegué al hospital y Vanessa había desaparecido. Se había ido. Dejó una carta encima de la cama diciendo que no podía ser madre, que no tenía cómo, que tenía mucho miedo y que se iba muy lejos. Y pidió perdón. «¿Y te quedaste con la criatura?», dije. Me quedé porque no podía dejarla ahí. No podía entregarla para adopción. Era mi hija, Eulalia, mi hija de sangre, y la mamá la había abandonado. ¿Qué iba a hacer? La registré a mi nombre, le puse mi apellido. ¿Y después? ¿Después qué?, pregunté. Respiró hondo. La parte más difícil venía ahora. Podía sentirlo. Después llamé a mi hermana, Teresita. Sabes que vive en Chiapas desde 1990 y algo. Casi no nos hablábamos, pero la llamé, le conté una parte de la verdad. Dije que una prima lejana nuestra había muerto en el parto y había dejado una bebé huérfana. Dije que no tenía cómo cuidar a la criatura, que tú no sabías nada, que estaba desesperado, y le pedí que se quedara con la bebé, que la criara como si fuera hija suya. Abrí los ojos muy grandes. Teresita. La hermana de él, que veíamos una vez cada 3, 4 años. Teresita, que siempre se quejaba de que no podía tener hijos. Teresita, que un día, allá por 2004, nos contó que había adoptado a una niña pequeña, hija de una prima que había fallecido. Josefina, susurré, la hija de Teresita, que conocimos cuando tenía como 2 años en una visita. Aquella niña es mi hija. Siempre lo fue, completó Valdemar. Teresita sabe que no es de ninguna prima. Sabe la verdad. Le conté después, pero aceptó quedarse con la bebé, aceptó criarla y nunca contarle a nadie. Y durante todos estos años mandaba dinero todos los meses. Tú siempre pensaste que estaba ayudando a mi hermana porque pasaba necesidad, pero el dinero era para mantener a Josefina, para pagar escuela, ropa, comida, todo. Me llevé las manos a la cabeza. Esto era demasiado. Esto era muy grande para procesar. Le había dado a la hija a su hermana. Su hermana había criado a la niña como si fuera hija adoptada. Y durante 20 años, cada vez que mandaba dinero, cada vez que llamaba a Teresita, cada vez que la visitábamos y veíamos a Josefina creciendo, él sabía. Sabía que aquella era su hija. Y yo no sabía nada.
Josefina, dije, acordándome de la niña. Aquella niña callada, de cabello largo. La vimos crecer en fotos que Teresita mandaba. Hasta le dimos regalo de cumpleaños algunas veces. Lo sé, dijo Valdemar. Lo sé. Y cada vez que hablabas de ella, cada vez que decías que era bonita, que era educada, me moría por dentro, porque sabía que estabas elogiando a mi hija sin saberlo. Me levanté de nuevo. Empecé a caminar de un lado a otro. Mi cabeza estaba explotando. 20 años de mentira. 20 años mandando dinero para mantener a una hija secreta. 20 años viendo fotos de una niña creciendo y sabiendo que era suya, pero fingiendo que era solo la sobrina adoptiva de la cuñada. ¿Y Vanessa?, pregunté. ¿Supiste de ella después? Negó con la cabeza. Nunca más. Desapareció. Intenté buscarla los primeros meses, pero no la encontré. Debe haberse cambiado de ciudad, de estado. No sé. Desapareció del mapa. ¿Y nunca pensaste en contarme? Me paré frente a él. ¿Nunca? ¿En 20 años pensaste que yo merecía saber? ¿Que nuestros hijos merecían saber que tienen una hermana? Todos los días, respondió, mirándome con aquellos ojos rojos de tanto llorar. Todos los días pensaba en contar, pero ¿cómo? ¿Cómo iba a llegar contigo después de 1 año, de 2 años, de 5 años y decir, por cierto, tengo una hija que escondí? Entre más pasaba el tiempo, más imposible se volvía. Y tenía miedo, Eulalia. Mucho miedo. Miedo de perderte, miedo de perder a mis hijos, miedo de destruir a nuestra familia. ¿Y crees que no destruiste? Mi voz salió alta ahora. ¿Crees que esto no es destrucción? ¿Traicionaste con una chava que tenía edad para ser tu nieta? ¿Tuviste una hija? ¿La registraste? ¿Se la diste a tu hermana para criarla? ¿Mandaste dinero durante 20 años y pensaste que eso no iba a destruir nada? No respondió. Solo se quedó ahí encorvado en el sofá, sollozando. Respiré hondo, intenté calmarme, pero no podía. La rabia estaba consumiendo cada pedazo de mí. ¿Sabes que Teresita llamó aquí hace 3 meses preguntando si íbamos a la graduación de Josefina? Está terminando la Universidad de Pedagogía. Y tú me convenciste de no ir porque dijiste que te dolía la espalda, que el viaje iba a ser cansado. Pero era porque tenías miedo de que yo descubriera algo, ¿verdad? Asintió despacio. Eres un cobarde, dije, y mi voz estaba helada. Eres un cobarde y un mentiroso. Pasé 55 años de mi vida a tu lado. 55 años creyendo que eras un hombre honesto, un hombre de palabra. Y ahora descubro que durante 20 de esos años estabas viviendo una mentira gigantesca. Lo sé, dijo. Sé lo que soy, y no espero que me perdones. No espero que te quedes conmigo después de esto. Solo necesito que sepas que te amé todos estos años. Amé. Y todavía amo. Lo que hice fue horrible, fue imperdonable, pero nunca significó que no te amaba. Me reí. Una risa amarga, sin gracia ninguna. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? ¿Crees que amor es traicionar, es mentir, es esconder una hija por 20 años? No respondió. Y en aquel momento me di cuenta de que no había nada más que decir. No en aquel momento. Estaba exhausta, emocionalmente agotada. Todo mi cuerpo dolía. Quiero que te levantes de ese sofá, dije. Ve al cuarto de visitas, agarra tus cosas y ve a dormir ahí. No te quiero cerca de mí ahora, no quiero mirarte. Se levantó despacio, pasó a mi lado sin mirarme a los ojos. Oí sus pasos en el pasillo. Oí la puerta del cuarto de visitas cerrándose, y entonces me senté en el sofá y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta sentir que no había nada más dentro de mí, además de un vacío enorme, profundo, doloroso. 55 años de matrimonio. Y en una única mañana todo se había desmoronado, todo se había vuelto polvo. Los 3 días que siguieron después de aquella conversación fueron los más silenciosos de mi vida. Valdemar se quedaba encerrado en el cuarto de visitas. Yo me quedaba en la sala o en mi cuarto. No nos hablábamos. Cuando necesitaba salir,
Oía la puerta abriéndose, sus pasos por la casa y después la puerta de la calle cerrándose. Cuando volvía era lo mismo. Silencio. Un silencio pesado que parecía succionar todo el aire de la casa. No podía comer. Preparaba algo porque era automático, porque era lo que siempre había hecho. Pero cuando iba a llevar la comida a la boca, el estómago se me revolvía. Lograba tomar un poco de café en la mañana, tal vez comer media pieza de pan tostado. En la noche, nada. La ropa empezó a quedarme grande. Me miraba en el espejo y veía una mujer que se estaba consumiendo por dentro y por fuera. Las noches eran peores. Me acostaba en la cama, la misma cama que había compartido con Valdemar durante todos aquellos años, y me quedaba mirando al techo. Intentaba dormir, pero no podía. Cuando cerraba los ojos, venían las imágenes. Lo imaginaba con aquella chava, lo imaginaba en el hospital cargando a la bebé, lo imaginaba llamando a su hermana, inventando aquella historia mentirosa, e imaginaba todos los momentos de los últimos 20 años en que me había mentido sin que yo me diera cuenta. ¿Cuántas veces había salido de casa diciendo que iba a un lugar y en realidad iba a ver a la hija? ¿Cuántas veces se había quedado al teléfono hablando con Teresita mientras yo estaba ahí al lado, sin saber que estaban conversando sobre Josefina? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos y mentido, mentido, mentido? Al tercer día tomé una decisión. Necesitaba contarles a mis hijos. Merecían saber. Y ya no podía cargar con aquello sola. Era un peso demasiado grande. Me estaba matando por dentro. Llamé primero a Paulo. Es mi hijo mayor. Siempre fue el más centrado, el más ponderado. Trabaja como contador en una empresa grande. Está casado con Fátima hace 28 años. Tiene 2 hijas ya grandes. Cuando contestó el teléfono solo dije: «Paulo, necesito que vengas aquí a casa. Es urgente. Trae a Regina y a Marcelo también. Necesito hablar con ustedes 3». Su voz se puso preocupada de inmediato. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Está bien? ¿Es mi papá?» «No puedo hablar por teléfono», respondí. «Por favor, junta a todos y vengan hoy en la tarde si pueden. Es importante». Debió sentir por mi voz que era serio de verdad, porque no hizo más preguntas. Dijo que iba a llamar a sus hermanos y que estarían ahí a las 3 de la tarde. Cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos. ¿Cómo iba a contarles aquello? ¿Cómo una madre le cuenta a sus hijos que su padre, el hombre que admiraban, había traicionado a su esposa y tenía una hija secreta hace 20 años? Las 3 de la tarde llegaron demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Había arreglado la casa, me había puesto labial, intentado verme presentable. Pero cuando me miré en el espejo, vi que no había forma. Los ojos estaban hundidos, el rostro estaba delgado. Parecía haber envejecido años en cuestión de días. Sonó el timbre. Fui a abrir. Paulo llegó primero, alto, hombros anchos, cabello empezando a ponerse gris en los lados. Me abrazó en la puerta. «Mamá, ¿qué está pasando? Tiene una cara pésima». Antes que pudiera responder, llegó Regina, mi hija de en medio. Siempre fue la más emotiva de los 3. Trabaja como maestra en una escuela pública. Está casada con Juliano, tiene 3 hijos. Cuando me vio, los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. «Mamá, ¿adelgazaste? ¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» «Pasen, hija». Fue todo lo que pude decir. Marcelo llegó 10 minutos después, mi hijo menor. Siempre fue el más parecido al papá físicamente. Trabaja como mecánico, tiene taller propio, está divorciado, vive solo. Me miró y frunció el ceño. «¿Dónde está mi papá?» «Está en el cuarto de visitas», respondí. «Los llamé aquí porque necesito contarles algo. Siéntense». Los 3 se sentaron en el sofá, en fila, mirándome con esa cara de preocupación. Me quedé de pie frente a ellos, porque si me sentaba, creo que no iba a poder levantarme de nuevo. Necesitaba estar de pie. Necesitaba decir aquello de una vez. «El martes pasado», empecé, y mi voz ya estaba fallando. «Vino una mujer aquí a casa. Una mujer que nunca había visto, y me contó algo sobre su papá. Algo que
Algo que va a cambiar todo. ¿Qué mujer? ¿Contar qué? Preguntó Paulo. Respiré hondo. Me contó que en 2003 su papá tuvo un amorío con una chava de 21 años. Y que esa chava se embarazó, y que en octubre de aquel año nació una niña. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Los tres se me quedaron mirando como si hubiera hablado en otro idioma, como si sus cerebros no estuvieran procesando las palabras. ¿Qué? Regina fue la primera en hablar. Mamá, ¿qué historia es esa? ¿Qué chava? ¿Qué niña? Su papá me traicionó, dije, y las lágrimas empezaron a caer. Tuvo un amorío. La chava se embarazó. Acompañó a la chava cuando el bebé nació, registró a la criatura a su nombre y después le dio la niña a Teresita para criarla, inventando una historia de que era hija de una prima que había muerto. Teresita. Marcelo se levantó del sofá. La tía Teresita, su hija, Josefina, es hermana de ustedes, completé. No es adoptada de ninguna prima, es hija de su papá, siempre lo fue. Durante 20 años mandó dinero para allá. Durante 20 años mintió a todo mundo. A mí, a ustedes, a todos. Regina empezó a llorar. No fue ese llanto contenido. Fue un llanto alto, desesperado. Se llevó las manos al rostro y empezó a sollozar. Paulo se quedó paralizado, la boca abierta, los ojos muy abiertos. Y Marcelo cerró los puños. «Lo voy a matar», dijo Marcelo con la voz temblando de rabia. «Voy a ir a ese cuarto ahora y lo voy a matar». «Marcelo, no». Paulo le agarró el brazo, pero su voz también estaba alterada. «Espera». «Mamá, ¿papá confirmó eso? ¿Lo confrontaste?» «Lo confronté», respondí. Confesó todo. Contó sobre la chava, sobre la traición, sobre el nacimiento de la bebé, sobre habérsela dado a Teresita. Todo. Confesó todo. Paulo soltó el brazo de Marcelo y se pasó las manos por el rostro. «No lo puedo creer, no puedo creer. Papá, nuestro papá hizo eso». «Lo hizo». Mi voz salió casi un susurro. «Y no sé qué hacer, no sé cómo vivir con esto, cómo mirarlo de nuevo, cómo continuar en esta casa». Regina se levantó y vino a abrazarme. Estaba temblando. «Mamá, tiene que divorciarse de él. No puede quedarse con un hombre que hizo eso, que la traicionó, que tuvo una hija y la escondió por 20 años». «Tiene razón», dijo Marcelo. «Mamá, usted merece algo mejor. No merece esto». Pero Paulo estaba callado. Se había sentado de nuevo en el sofá, la cabeza baja, las manos entrelazadas. «Necesito hablar con él», dijo finalmente. «Necesito oírlo de su boca». «No va a servir de nada», rebatió Marcelo. «¿Qué va a decir? ¿Que está arrepentido? ¿Que fue un error? Error es olvidarse de comprar el pan. Esto es una traición que duró 20 años». «Aún así», insistió Paulo, «necesito oírlo de él. ¿Dónde está?» Antes que pudiera responder, oímos la puerta del cuarto de visitas abriéndose. Pasos en el pasillo. Y entonces Valdemar apareció en la entrada de la sala. Tenía una apariencia horrible. La barba sin hacer, los ojos rojos, la ropa arrugada. Cuando vio a los 3 hijos ahí, se detuvo. «¿Saben?», dijo. No era una pregunta, era una constatación. Marcelo avanzó hacia él. Desgraciado, mentiroso. Paulo logró detenerlo antes que llegara al papá. «Suéltame, Paulo, suéltame. Este hombre no merece ser llamado papá». «Marcelo, para», gritó Paulo. «Para con eso». Valdemar no se movió. Se quedó ahí parado, recibiendo los insultos, las acusaciones, como si supiera que merecía cada palabra. Regina estaba llorando todavía más fuerte ahora. «¿Cómo pudo hacer esto, papá? ¿Cómo? Lo admirábamos, pensábamos que era un ejemplo. ¿Y ahora? Ahora lo miro y no sé quién es». «Sé que no hay excusa», dijo Valdemar con la voz ronca. «Sé que no hay perdón para lo que hice, pero necesito que sepan que los amo. Siempre los amé. Ustedes son mis hijos. Eso nunca cambió. Pero tenemos una hermana», dijo Paulo finalmente hablando. «Una hermana que no conocemos. Una hermana que nos escondió toda la vida». «¿Cómo espera que lidiemos con esto?
Valdemar bajó la cabeza. No espero nada de ustedes. Solo espero que un día, tal vez, puedan... No sé, no espero nada. Marcelo logró soltarse de Paulo y fue directo a la puerta. No puedo estar aquí. No puedo mirarlo. Salió azotando la puerta. Oímos su carro arrancando y saliendo a alta velocidad. Regina me miró, después a su papá. ¿Va a seguir con él, mamá? No supe qué responder, porque yo misma no sabía. Paulo se levantó. Mamá, no tiene que decidir nada ahora. Necesita tiempo. Todos necesitamos tiempo. Pero voy a decir una cosa. Miró a su papá. Usted destruyó a esta familia. Destruyó la confianza que teníamos. Y va a tardar mucho, mucho tiempo para que podamos procesar esto. Si es que podemos. Besó mi frente. Mamá, cualquier cosa que necesite, estamos aquí. No está sola. Miró a Regina. Ven, vámonos. Dejemos a mamá descansar. Regina me abrazó una vez más bien apretado. Te amo, mamá. No merecías esto. Y entonces se fueron. Me quedé ahí en la sala sola con Valdemar. No se había movido de la entrada. Estaba parado ahí como una estatua. Los destruiste, dije. ¿Viste lo que hiciste? No solo me destruiste a mí, los destruiste a ellos también. Lo sé, respondió. ¿Y sabes qué es lo peor? Josefina no tiene culpa de nada. Ella es una víctima en todo esto también. Una niña que fue registrada, dada a otra persona para criarla, que creció pensando que era una cosa cuando en realidad era otra. Destruiste su vida también. Empezó a llorar de nuevo, pero no sentí lástima. No podía sentir lástima de él. Vuelve a ese cuarto, ordené, y no salgas de ahí a menos que sea extremadamente necesario. No quiero verte. Obedeció. Volvió al cuarto de visitas y cerró la puerta. En los días que siguieron, la noticia se esparció. Paulo le contó a Fátima. Regina le contó a Juliano. Marcelo debe haberles contado a sus amigos, a su exesposa. Y como los pueblos son, pronto todo mundo sabía. Las vecinas me miraban con lástima cuando salía a comprar algo. Las amigas de la iglesia llamaban ofreciendo oraciones. Algunas venían a visitar, traían comida, intentaban consolarme. Pero nada ayudaba. Estaba en un hoyo profundo y no podía salir. Regina venía a verme todos los días. Traía a las nietas para distraerme, pero apenas podía platicar con las niñas. Me quedaba ahí en automático, sonriendo cuando decían algo gracioso, pero por dentro estaba muerta. Paulo venía el fin de semana. Intentaba platicar conmigo sobre cosas prácticas, dinero, cuentas, documentos. Mamá, si quiere divorciarse la voy a ayudar con todo, abogado, papelería, lo que necesite. Pero no podía pensar en eso. ¿Divorciarme a los 75 años? ¿Después de 55 años de matrimonio? ¿Para ir a vivir dónde? ¿Hacer qué? Marcelo no volvió. Llamaba para hablar conmigo, pero siempre preguntaba primero, ¿está mi papá ahí? Y cuando decía que sí, respondía, entonces no voy, mamá. No puedo ver su cara. Fue Regina quien sacó la pregunta que nadie había hecho todavía. Era como 2 semanas después de que todo saliera a la luz. Estaba sentada conmigo en la cocina tomando café. Mamá, dijo, moviendo la cuchara en la taza, ¿ya pensó en conocerla? ¿A Josefina? Me detuve con la taza en el aire. Conocer a Josefina. La idea había pasado por mi cabeza algunas veces, pero siempre la alejaba porque era demasiado complicado, demasiado doloroso. No sé si pueda, respondí. Pero mamá, ella es nuestra hermana, y no tiene culpa de nada de esto. Fue tan víctima como usted. Tal vez hasta más, porque creció toda la vida sin saber la verdad sobre quién realmente era. Sabía que Regina tenía razón, pero el dolor era demasiado grande. ¿Cómo iba a mirar a aquella chava y no ver la traición de mi esposo? ¿Cómo iba a lograr separar una cosa de la otra? Déjame pensar. Fue todo lo que pude decir. Pero la verdad es que pensaba en eso todos los días. Todos los santos días.
Josefina tenía 20 años ahora. Estaba terminando la universidad. Tenía sueños, planes, y no sabía que el hombre que pensaba que era un tío distante era en realidad su papá. No sabía que la historia de la prima que había muerto era mentira. No sabía nada. ¿Merecía saber? ¿O sería mejor dejar todo como estaba? Pero ¿cómo dejar como estaba si ahora yo sabía? ¿Si mis hijos sabían? Estas preguntas giraban en mi cabeza sin parar. De día, de noche, en el baño, a la hora de comer. Todo el tiempo. Un mes después de la revelación, había perdido 8 kilos. La ropa me quedaba enorme. La doctora que consulté dijo que tenía depresión. Recetó medicinas. Las tomaba, pero no ayudaban mucho. La tristeza era más fuerte que cualquier medicina. ¿Y Valdemar? Valdemar se había vuelto una sombra dentro de su propia casa. Salía del cuarto de visitas solo para ir al baño o para tomar comida de la cocina. No me hablaba. No intentaba disculparse más. Creo que había entendido que no había disculpa posible, que había arruinado todo de un modo que no tenía arreglo. Una noche estaba acostada en la cama, mirando al techo como siempre, cuando oí un ruido viniendo del cuarto de visitas. Un llanto ahogado, como si estuviera intentando no hacer ruido. Y por primera vez en todo aquel tiempo, sentí algo más allá de rabia y dolor. Sentí una puntita de lástima. Porque me di cuenta de que él también estaba sufriendo, que él también había perdido todo: la familia, los hijos, la esposa, el respeto de todos. Pero aún así no fui hasta allá. No lo consolé, porque su sufrimiento era consecuencia de sus decisiones. Y yo no podía cargar eso también. Ya estaba cargando demasiado peso. Fueron 2 meses enteros viviendo en aquel infierno. 2 meses despertando todos los días con aquel peso en el pecho. 2 meses fingiendo que todo estaba bien cuando alguien llamaba. 2 meses intentando entender cómo seguir adelante cuando el piso había sido arrancado debajo de mis pies. Regina seguía viniendo a verme casi todos los días. Insistía en que necesitaba salir de casa, hacer algo, no quedarme ahí pudriéndome. Pero no tenía ganas de nada. Lo único que hacía era sentarme en el porche por la tarde, mirando la calle, viendo la vida pasar. Los niños yendo a la escuela, los vecinos volviendo del trabajo. Todo seguía igual allá afuera, pero dentro de mí nada era como antes. Fue en una de esas tardes, sentada en el porche, que tuve una visita inesperada. Era Marinalba, la enfermera que había venido a mi casa hace 2 meses y cambiado mi vida para siempre. Pasó por mi casa, me vio sentada ahí y se detuvo. «Doña Eulalia», dijo con aquella voz suave. «¿Cómo está?» Le di una sonrisa débil. «Del modo que se puede, Marinalba, del modo que se puede». Pidió permiso y se sentó en la silla al lado de la mía. Nos quedamos en silencio por un tiempo, un silencio cómodo. No intentó hacer preguntas, no intentó dar consejos, solo se quedó ahí presente. «¿Habló con él?», preguntó después de unos minutos. «¿Con el señor Valdemar?» «Hablé», respondí. Confesó todo, cada detalle. La chava, el embarazo, la bebé, todo. Y ahora vivimos en esta casa como 2 extraños. Él en el cuarto de visitas, yo en mi cuarto. Casi no nos hablamos. Marinalba asintió. «¿Y la niña? ¿Josefina? ¿Pensó en conocerla?» Aquella pregunta de nuevo. La misma que Regina había hecho. La misma que Paulo había sugerido de un modo más discreto. La misma que rondaba mi cabeza todos los días. «No sé si pueda», admití. Cada vez que pienso en ella, pienso en la traición, en la mentira, en cómo mi esposo me engañó durante 20 años. ¿Cómo voy a mirar a aquella chava y no ver todo eso? Marinalba se quedó callada por un momento. Después dijo: «¿Puedo contarle algo, doña Eulalia? ¿Algo que me pasó?» La miré y asentí. Hace muchos años, cuando tenía unos 30 y pico, descubrí que mi esposo me había traicionado. Fue con una compañera de trabajo. Duró 6 meses. Cuando descubrí, pensé que me iba a morir. El dolor era tan grande que quería desaparecer del mapa.
Quise divorciarme, quise no ver nunca más su cara. Pero teníamos 2 hijos pequeños y tenía miedo. Miedo de quedarme sola, de no poder mantener a los niños sola. Entonces me quedé. Perdoné. O por lo menos intenté perdonar. Escuchaba en silencio. No sabía que Marinalba había pasado por algo parecido. Durante años cargué aquello, el rencor, la rabia, la humillación. Lo miraba y me acordaba de la traición. Todo lo que hacía me irritaba. Me había vuelto una mujer amargada, ¿sabe? Y me estaba haciendo daño a mí misma. Hasta que un día una amiga mía me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo: Marinalba, puedes escoger quedarte presa en lo que él hizo o puedes escoger seguir adelante. No significa olvidar, no significa que no duela, pero significa que no vas a dejar que su traición defina el resto de tu vida. Sentí un apretón en el pecho, porque era exactamente eso lo que estaba pasando conmigo. Había dejado que la traición de Valdemar me consumiera completamente. Y Josefina, continuó Marinalba, no tiene nada que ver con las decisiones que el señor Valdemar tomó. Ella es una víctima en todo esto. Fue registrada, dada a otra persona para criarla, creció sin saber quién realmente era su papá. Merece conocer la verdad. Y tal vez usted merece conocerla. No por Valdemar, sino por usted. Porque cerrando ese ciclo, conociéndola, tal vez pueda encontrar alguna paz. Después que Marinalba se fue, me quedé pensando en lo que había dicho. ¿Tendría razón? ¿Conocer a Josefina podría traerme algún tipo de paz? Aquella noche, por primera vez en 2 meses, salí de mi cuarto y fui al cuarto de visitas. Toqué la puerta. Oí la voz de Valdemar del otro lado, sorprendida. «Pasa». Abrí la puerta. Estaba sentado en la cama, un libro abierto en el regazo. Había adelgazado también. El rostro estaba más hundido, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años. «Quiero el teléfono de Teresita», dije directo al punto. Abrió los ojos muy grandes. «¿El teléfono de Teresita? ¿Para qué?» «Porque voy a llamarla y voy a pedirle que hable con Josefina, y voy a contarle la verdad, y después voy a ir allá a conocerla». Valdemar se puso de pie de un salto. «¿Estás segura? Tú no tienes que hacer eso, no tienes que someterte a eso». «No es sobre ti», respondí. «Es sobre mí, es sobre ella. Esa niña merece saber quién es su papá, y yo merezco conocerla. No voy a dejar que tu traición me robe esto también». Respiró hondo, fue hasta el cajón de la cómoda y sacó una agenda vieja. Anotó el teléfono en un papel y me lo entregó. «Teresita sabe de todo», dijo. Ella va a entender». Tomé el papel y salí del cuarto sin decir nada más. Al día siguiente, esperé hasta las 10 de la mañana. Sabía que era un buen horario, ni muy temprano ni a la hora del almuerzo. Me senté en el sofá de la sala, el teléfono en la mano, el papel con el número en la otra. Respiré hondo varias veces. Mi corazón estaba disparado. Marqué el número. Sonó 1 vez, 2 veces, 3. Iba a colgar cuando oí la voz del otro lado. «¿Bueno?» «Teresita, soy Eulalia, la esposa de Valdemar». Hubo un silencio del otro lado, un silencio largo. Después, un suspiro. «Eulalia». «Hola, qué sorpresa». «Imagino que lo sea», dije. «Teresita, necesito hablar contigo sobre Josefina». Otro silencio, y entonces ella suspiró. «Ya sabes, ya descubriste». «Descubrí». «Hace 2 meses que sé que mi esposo tiene una hija que fue criada por ti. Hace 2 meses que sé que la historia de la prima que murió era mentira. Hace 2 meses que mi vida se volteó de cabeza». La oí empezar a llorar del otro lado de la línea. «Eulalia, lo siento mucho. Lo siento tanto. No quería mentirte, pero Valdemar me suplicó. Y Josefina era solo una bebita. No podía dejarla ir a un orfanato. Siempre quise tener hijos y nunca pude. Cuando me ofreció a la niña, yo acepté». «No estoy llamando para juzgarte», interrumpí. «Estoy llamando porque quiero conocerla. Quiero ir allá, y quiero que le cuentes la verdad, que su papá no es ningún primo distante que murió. Es Valdemar, y que tiene 3 hermanos,
Y una madrastra que no sabía que existía hasta hace 2 meses. Teresita se quedó en silencio de nuevo. Después dijo: merece saber. Siempre mereció. Siempre quise contarle, pero tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de que me odiara por haber mentido toda la vida. Entonces es hora de contar, dije. Voy a ir allá el fin de semana que entra, si se puede. Y cuando llegue, quiero platicar con ella. Quiero mirarla a los ojos. Quiero que sepa que existe una familia entera aquí que no sabía de su existencia. Está bien, respondió Teresita con la voz temblorosa. Ven, voy a prepararla. Voy a contarle todo antes de que llegues. Va a quedar en shock, pero es mejor saber que seguir viviendo una mentira. Cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos, pero por primera vez en 2 meses sentí algo diferente del dolor y la rabia. Sentí una puntita de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno pudiera salir de toda esa tragedia. Llamé a Regina enseguida. Le conté lo que había hecho. Empezó a llorar por teléfono. Mamá, estoy tan orgullosa de usted. Esto debe ser tan difícil, pero está haciendo lo correcto. Quiero que tú y tus hermanos vayan conmigo, dije. Josefina necesita conocerlos también. Ustedes son sus hermanos. Regina aceptó de inmediato. Dijo que iba a hablar con Paulo. Sobre Marcelo no estaba segura. Todavía estaba muy enojado, muy dolido, pero iba a intentar convencerlo. Al final, Paulo aceptó ir. Dijo que era extraño, que no sabía cómo iba a reaccionar al ver a Josefina, pero que pensaba que era importante estar ahí. Marcelo se negó. Dijo que todavía no estaba listo, que necesitaba más tiempo. Entendí. Cada quien tiene su tiempo de procesar las cosas. La semana que siguió fue una de las más largas de mi vida. Tenía que prepararme para aquel viaje, para aquel encuentro. Compré ropa nueva, algo sencillo pero bonito. Preparé la maleta. Le pedí a Regina que me ayudara a escoger un regalo para llevarle a Josefina. Acabamos comprando un rosario bonito, de esos con cuentas de madera, y una cajita musical con una bailarina adentro. ¿Crees que le va a gustar?, le pregunté a Regina en la tienda. Creo que lo que le va a gustar de verdad es conocerla, mamá. El resto es solo detalle. La víspera del viaje, Valdemar me buscó de nuevo. Estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala. Eulalia, ¿quieres que vaya contigo? Puedo ir. Puedo hablar con Josefina, explicar todo. No, interrumpí. No vas. Esto no es sobre ti. Ya hiciste tu parte. Ya mentiste, ya escondiste, ya destruiste. Ahora es mi turno de intentar arreglar lo que se puede arreglar. Y tú no eres parte de eso. Bajó la cabeza. Entiendo. Solo dile que lo siento mucho por todo. No respondí. Solo le di la espalda y fui a terminar de preparar la maleta. El viaje en autobús hasta Chiapas duró casi 12 horas. Yo, Regina y Paulo nos sentamos juntos. Regina estuvo tomándome la mano todo el tiempo. Paulo estaba callado, mirando por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Intenté dormir, pero no pude. Me quedaba imaginando cómo sería el encuentro, qué iba a decir, cómo iba a reaccionar ella. Teresita me había llamado 2 días antes del viaje. Dijo que le había contado todo a Josefina, que la niña había quedado en shock, había llorado mucho, se había enojado con ella por haber mentido toda la vida. Pero después de algunos días se había calmado y había dicho que quería conocerme, quería conocer a sus hermanos, quería entender de dónde venía. Llegamos a la terminal de autobuses de Tuxtla Gutiérrez al final de la tarde del sábado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Teresita nos estaba esperando en la salida. La reconocí de inmediato, aunque hacía años que no nos veíamos. Estaba más gordita, el cabello todo blanco, pero era ella. Cuando me vio, vino corriendo, me abrazó apretado. Eulalia, lo siento mucho. Lo siento tanto. Lo sé, respondí, devolviendo el abrazo. Sé que a ti también te pusieron en una situación difícil. Saludó a Regina y a Paulo. Estaba nerviosa.
Se le veía. Las manos le temblaban mientras tomaba una de las maletas. Josefina está en casa, dijo mientras caminábamos hacia el carro. Está muy nerviosa, casi no ha dormido esta semana, pero quiere mucho conocerlos. El camino hasta la casa de Teresita fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Una ciudad que no conocía. Una ciudad donde mi ahijada que no sabía que existía, había crecido. La casa de Teresita era sencilla. Una casita de 2 pisos, pintada de amarillo, con un jardín al frente. Cuando estacionó el carro y apagó el motor, nadie se movió por un momento. Era como si todos estuviéramos reuniendo valor. «Vamos», dijo Regina finalmente, apretando mi mano. Salimos del carro. Teresita abrió el portón. Caminamos hasta la puerta y entonces ella abrió. Lo primero que vi fue una chava de pie en la sala. Alta, delgada, cabello negro largo, amarrado en una cola de caballo. Usaba pantalón de mezclilla y una blusa blanca sencilla. Y cuando se volteó y me miró, sentí mi corazón detenerse, porque tenía los ojos de Valdemar. Aquellos mismos ojos café claro, casi miel, que había mirado durante 55 años. Tenía la forma del rostro de él, la nariz de él. Era innegable. Era hija de él. Cada rasgo lo confirmaba. «Josefina», dijo Teresita suavemente, «esta es Eulalia, y estos son Paulo y Regina, tus hermanos». Josefina se quedó parada donde estaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Apretó las manos una contra la otra, nerviosa, y entonces dijo con la voz temblando: «Hola». Di un paso al frente. No sabía qué hacer. ¿Abrazarla? ¿Saludarla de lejos? Pero antes que decidiera, ella empezó a llorar. No fue un llanto silencioso. Fue un llanto alto, desesperado. «Pasé toda la vida pensando que era huérfana», dijo entre sollozos. «Pensando que mi mamá y mi papá habían muerto y que fui una carga que la tía Teresita aceptó cargar. Y ahora descubro que mi papá está vivo, que tengo hermanos, que tengo una familia entera que nunca supo de mí». Regina fue hasta ella y la abrazó. Josefina se aferró a mi hija y lloró todavía más. Paulo se quedó donde estaba, las manos en los bolsillos, visiblemente incómodo, pero con los ojos también llorosos. Me quedé ahí parada viendo aquella escena, viendo a mi hija consolando a la hija secreta de mi esposo. Y algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera mala. Se rompió de la manera que a veces necesita romperse para que cosas nuevas puedan crecer. Me acerqué y puse la mano en el hombro de Josefina. Se volteó y me miró. Y entonces, sin pensar mucho, la abracé también. Abracé a aquella niña que no había pedido nacer, que no había pedido ser fruto de una traición, que había crecido sin saber quién realmente era. «No eres una carga», le dije al oído. «Nunca lo fuiste. Y ahora tienes una familia, tienes hermanos que quieren conocerte, y tienes una abuela. Porque puedo no ser tu mamá, pero estoy casada con tu papá, y eso me hace algo en tu vida». Josefina se apartó y me miró a los ojos. «¿No me odia por existir? ¿Por ser la prueba de la traición?» «¿Odiarte?», repetí. «No, mija, odio lo que tu papá hizo. Odio las mentiras, los engaños, los 20 años de secreto. Pero tú no tienes culpa de nada. Eres una víctima en todo esto tanto como yo». Empezó a llorar de nuevo y nos quedamos ahí abrazadas, llorando juntas. Regina se unió al abrazo, y después de un momento, Paulo también. Nos quedamos ahí los 4 en un abrazo colectivo, en medio de la sala de la casa de Teresita. Cuando finalmente nos separamos, Teresita trajo agua para todos. Nos sentamos en la sala. Josefina se sentó en el sofá entre Regina y Paulo. Yo me senté en el sillón enfrente. Y entonces empezamos a platicar de verdad. Josefina contó sobre su vida, sobre cómo había sido crecer pensando que era huérfana, sobre cómo a veces sentía que no pertenecía a ningún lugar, sobre cómo había estudiado tanto para poder entrar a la Universidad de Pedagogía, porque quería ser maestra, quería hacer la diferencia en la vida de niños. Paulo contó sobre nuestra familia,
sobre los 3 hermanos, sobre cómo habían crecido en una casa humilde, pero llena de amor, sobre el papá que siempre trabajó mucho, que siempre fue presente. Omitió la parte de la traición, claro. Eso ella ya lo sabía. Regina mostró fotos en el celular, fotos de los sobrinos, de los nietos. Josefina miraba cada foto con una mezcla de fascinación y tristeza. Fascinación por descubrir que tenía una familia grande. Tristeza por haber perdido 20 años sin conocer a nadie. Y yo miraba a aquella chava y veía una persona de buen corazón. Una persona que había sido herida, que había crecido sin saber su verdadero origen, pero que se había vuelto alguien de bien. Y pensé, tal vez Dios permitió que todo esto saliera a la luz ahora porque era el momento correcto. Porque hace 20 años no hubiera estado lista. Hace 20 años me hubiera divorciado, hubiera rechazado a esta niña, hubiera dejado que la amargura me consumiera. Pero ahora, a los 75 años, con toda una vida de experiencia, podía ver más allá del dolor. Podía ver una niña que necesitaba familia. Nos quedamos en la casa de Teresita todo el fin de semana. El sábado en la noche dormimos ahí. Teresita había preparado los cuartos de visitas. Apenas pude dormir. Me quedaba pensando en todo lo que había pasado aquel día, en cómo había sido ver a Josefina por primera vez, en cómo había sido mirar aquellos ojos que eran tan parecidos a los de Valdemar, y aún así lograr ver más allá de la traición. El domingo en la mañana, Josefina preparó el café para todos. Dijo que siempre hacía eso los fines de semana. Y mientras movía las ollas en la estufa, friendo huevos y haciendo quesadillas, yo me quedaba observándola. Sus gestos eran delicados. Tarareaba bajito mientras cocinaba, y pensaba, esta niña pudo haber sido criada por mí, pudo haber crecido en mi casa con mis hijos, pero no fue así, y no servía de nada quedarme pensando en lo que pudo haber sido. Tomamos café todos juntos en la mesa de la cocina. La plática fluyó más naturalmente que el día anterior. Josefina preguntó sobre el pueblo donde vivíamos. Preguntó sobre la vida de sus hermanos, sobre los sobrinos que todavía no conocía. Paulo habló sobre su trabajo como contador. Regina contó historias graciosas de sus alumnos en la escuela. Y yo contaba sobre mi vida de costurera, sobre los tiempos antiguos, sobre cómo las cosas eran diferentes cuando era joven. Después del café, Josefina pidió permiso y fue a su cuarto. Volvió cargando una caja de zapatos vieja. Se sentó en el sofá a mi lado y abrió la caja. Adentro había fotos. Fotos de ella de bebé, niña, adolescente. Fotos de cumpleaños, de graduaciones de la escuela, de paseos. Quería mostrarles, dijo con la voz suave. Quería que vieran cómo fue mi vida. No fue mala, ¿saben? La tía Teresita me crió con mucho amor. Siempre tuve todo lo que necesitaba, pero siempre sentí que faltaba algo. Se puso la mano en el pecho. Ahora sé qué era. Era no saber de dónde venía, no conocer a mi familia de verdad. Regina tomó una foto de Josefina de como 5 años. Estaba en una fiestecita de cumpleaños usando un vestido rosa, un gorro de princesa en la cabeza. «Eras hermosa», dijo Regina con lágrimas en los ojos. «Y todavía lo eres». Paulo estaba más callado, pero se veía que estaba procesando todo aquello. De vez en cuando miraba a Josefina y veía una expresión extraña en su rostro. No era enojo, era confusión. Era intentar encajar a aquella persona nueva en la familia que conocía toda la vida. Pasamos la tarde platicando. Teresita hizo un almuerzo delicioso. Pollo con mole, arroz, frijoles, ensalada. Comimos todos juntos, como una familia. Y por algunas horas pude olvidar todo el dolor, toda la traición, todo lo que me había traído hasta ahí. Por algunas horas solo estaba ahí presente, conociendo a una niña que había entrado en mi vida de la forma más inesperada posible. Cuando llegó la hora de irnos, al final de la tarde del domingo, la despedida fue difícil. Josefina me abrazó fuerte, bien fuerte. «Gracias por haber venido»,
susurró en mi oído. Gracias por no odiarme. Gracias por darme una oportunidad. No tienes que agradecer, mija, respondí. Nosotros somos los que tenemos que agradecer por habernos recibido, por haber abierto tu corazón para nosotros, incluso después de descubrir que toda tu vida fue construida sobre una mentira. Se apartó y se limpió las lágrimas. ¿Va a volver? ¿Usted y Regina y Paulo van a volver a visitarme? Vamos, respondió Regina antes que yo. Claro que vamos. Y tú también puedes visitarnos. Nuestra casa es tu casa ahora. Eres parte de la familia. Paulo, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, se acercó a Josefina y le puso la mano en el hombro. Va a tardar un tiempo para que me acostumbre a todo esto, dijo con aquella honestidad suya. Pero eres mi hermana, y quiero conocerte mejor. Quiero que conozcas a mi esposa, a mis hijas. Quiero que seas parte de nuestras vidas. Josefina empezó a llorar de nuevo. Abrazó a Paulo y él la abrazó de vuelta, aunque todavía de un modo medio torpe. El viaje de vuelta fue diferente al de ida. Regina durmió casi todo el tiempo, cansada de tanta emoción. Paulo se quedó callado, mirando por la ventana, pero de vez en cuando me miraba y me daba una pequeña sonrisa. Y yo me quedé pensando en todo, en cómo mi vida había cambiado en apenas 2 meses, en cómo había descubierto una traición, había confrontado a mi esposo, les había contado a mis hijos, había conocido a la hija secreta de él. Y en cómo, de alguna forma extraña, había ganado algo en todo ese proceso. Había ganado a Josefina. Cuando llegamos a casa, ya era de noche. Valdemar estaba sentado en la sala esperando. En cuanto nos vio entrar, se levantó. La expresión en su rostro era de expectativa mezclada con miedo. «¿Cómo estuvo?», preguntó mirándome. Puse la maleta en el piso. Regina y Paulo entraron detrás de mí. «¿Estuvo bien?», respondí. «Es una niña hermosa, Valdemar, por dentro y por fuera. Teresita hizo un buen trabajo criándola». Respiró aliviado. «¿Se enojó mucho cuando supo la verdad?», preguntó. «Se quedó en shock», respondió Paulo. «Así como todos nosotros. Pero es fuerte, más fuerte de lo que mucha gente sería en una situación así». «Mandó un recado para ti», dije, acordándome. Dijo que todavía no sabe cómo va a lidiar con todo esto, con descubrir que su papá está vivo y que la escondió toda la vida, pero que un día, cuando esté lista, quiere platicar contigo. Quiere oír tu versión, quiere entender. Valdemar se sentó de nuevo en el sofá, se puso el rostro en las manos. «No merezco eso. No merezco que me dé una oportunidad». «No», estuve de acuerdo. «No mereces, pero ella es mejor que tú. Tiene un corazón mejor que el tuyo». Las palabras salieron duras, pero eran verdaderas. Y él lo sabía. Regina y Paulo se quedaron un poco más. Platicamos sobre el viaje, sobre Josefina, sobre los planes de que viniera a visitarnos en las vacaciones de fin de año. Después se fueron, y me quedé sola con Valdemar de nuevo. Seguía sentado en el sofá. Fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y volví a la sala. Me senté en el sillón frente a él. «Eulalia», empezó, pero levanté la mano interrumpiéndolo. «Déjame hablar primero», dije. «Pasé estos 2 meses queriendo odiarte, queriendo que desaparecieras de mi vida, queriendo poder borrar 55 años y empezar de cero. Pero no puedo. No podemos volver el tiempo atrás. Lo que está hecho, está hecho». Me miró esperando. «No sé si voy a poder perdonarte algún día», continué. «No sé si lo que hiciste tiene perdón. Me traicionaste, tuviste una hija, la escondiste por 20 años, me mentiste todos los días durante 2 décadas. Eso es demasiado grande, es demasiado profundo». «Lo sé», dijo con la voz ronca. Respiré hondo. Pero conocer a Josefina me hizo darme cuenta de una cosa. Puedo escoger quedarme presa en esta rabia, en este rencor, en este dolor por el resto de vida que me queda. O puedo escoger seguir adelante. No significa que olvidé,
No significa que no duele, pero significa que no voy a dejar que tus decisiones definan el resto de mis días. Valdemar estaba llorando de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no me voy a divorciar de ti, respondí, y vi el alivio en su rostro. Pero no es porque te perdoné, es porque tengo 75 años, porque construimos una vida juntos, tuvimos hijos, nietos. Porque a mi edad, empezar de cero sería más difícil que aprender a vivir con lo que pasó. Hice una pausa, tomé un sorbo del té. Pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante, continué. Vas a seguir durmiendo en el cuarto de visitas, no sé por cuánto tiempo, tal vez para siempre. Tal vez con el tiempo pueda aceptarte en mi cuarto de nuevo, pero no ahora, ahora no, y vas a tener que ganarte la confianza de tus hijos de nuevo. Vas a tener que probarles que cambiaste, que te arrepientes, que nunca más vas a mentir. Lo prometo, dijo. Prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar lo que hice. No me hagas promesas, respondí. Muéstrame con acciones. Las palabras son fáciles, eso ya lo probaste. Ahora muéstrame que puedes ser un hombre mejor. Asintió, limpiándose las lágrimas del rostro. En los meses que siguieron, la vida fue poco a poco volviendo a una nueva normalidad. No era la normalidad de antes, nunca sería, pero era una normalidad posible. Valdemar empezó a ir a terapia. Dijo que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo, por qué había traicionado, por qué había mentido. Pensé que era poco, pero era algo. Josefina empezó a llamar todas las semanas. Al principio eran pláticas cortas, medio torpes, pero con el tiempo se fueron haciendo más largas, más naturales. Me contaba sobre la universidad, sobre sus amigas, sobre los planes para el futuro. Y yo le contaba sobre mi día, sobre las novedades de la familia, sobre los recuerdos antiguos que iba recordando. Regina creó un grupo en la aplicación de mensajes con todas nosotras, yo, ella y Josefina. Intercambiábamos mensajes todos los días, fotos, videos, mensajes de buenos días y buenas noches. Era extraño al principio, pero se fue volviendo natural. Paulo tardó más en acercarse a Josefina, pero eventualmente él también empezó a llamarla de vez en cuando. Llevó a su esposa y a sus hijas a conocerla, y cuando volvieron, Fátima me dijo que había adorado a Josefina, que era una niña de oro. Marcelo todavía estaba procesando. Seguía visitándome, pero no quería platicar sobre su papá o sobre Josefina. Decía que necesitaba más tiempo. Y respetaba eso. Cada quien tiene su tiempo. En diciembre de aquel año, 2022, Josefina vino a visitarnos por primera vez. Se quedó una semana entera en mi casa. Preparé el cuarto de visitas para ella. Hice que Valdemar fuera a dormir al sofá durante aquella semana. No se quejó. Ver a Josefina en mi casa fue surreal. Verla sentada en mi mesa comiendo la comida que preparaba. Verla viendo televisión en la sala. Verla jugando con los nietos de Regina que venían a visitar. Fue como ganar una hija que nunca supe que quería. La víspera de que se fuera, estábamos sentadas en el porche tomando té. Era una noche calurosa de diciembre. Había un viento agradable soplando. Josefina me miró y dijo, ¿puedo llamarte abuela? Sentí mi corazón apretarse. ¿Quieres llamarme abuela? Asintió. Es que la tía Teresita es como una mamá para mí. Pero tú eres la esposa de mi papá. Y me acogiste incluso sin tener que hacerlo, incluso siendo yo la prueba viviente de lo peor que te pasó. Y yo siento que eres mi abuela. Siento una conexión contigo que no sé explicar. Tomé su mano. ¿Puedes llamarme abuela? Sí, sería un honor. Sonrió. Aquella sonrisa hermosa que iluminaba su rostro. Y en aquel momento supe que había tomado la decisión correcta. Conocerla había sido la decisión correcta. No cerrar mi corazón a ella había sido la decisión correcta. A principios de 2023, Josefina se graduó de la universidad. Fuimos a su graduación. Yo, Paulo, Regina, las nietas, los sobrinos. Valdemar quiso ir, pero le dije que no.
Dije que aquel día era de ella, no de él. Que ya le había quitado demasiado tiempo, que podía esperar hasta que ella estuviera lista para verlo. Vimos a Josefina subir al escenario para recibir el diploma. Estaba hermosa, con toga negra, birrete en la cabeza. Cuando llamaron su nombre, nos levantamos y aplaudimos bien fuerte. Ella miró hacia donde estábamos y saludó, sonriendo. Y lloré. Lloré de emoción, de orgullo, de amor por aquella niña que había entrado en mi vida de la forma más improbable posible. Hoy, 3 años después de haber descubierto la verdad, puedo decir que mi vida no es perfecta. Todavía tengo días en que la rabia vuelve. Días en que miro a Valdemar y siento el peso de todo lo que hizo. Todavía duerme en el cuarto de visitas. Todavía hay una distancia entre nosotros que tal vez nunca sea completamente eliminada. Pero también gané algo precioso. Gané a Josefina. Gané una nieta que me llama todas las semanas, que viene a visitarme en las vacaciones, que me manda flores el Día de las Madres, que me llama abuela con todo ese cariño. Logró empleo como maestra en una escuela pública allá en Chiapas. Está haciendo la diferencia en la vida de tantos niños, y estoy orgullosa de ella, muy orgullosa. Finalmente platicó con Valdemar hace algunos meses. Fue una plática difícil, llena de lágrimas, de preguntas, de respuestas dolorosas, pero fue necesaria. Ella necesitaba oírlo de él, el por qué. Necesitaba entender. Y él necesitaba mirar a los ojos de la hija que había abandonado y pedir perdón. No sé si lo perdonó completamente. Creo que algunas heridas nunca sanan por completo, pero están construyendo algo, están intentando, y eso es lo que importa. Y yo aprendí que el perdón no es algo que das de una vez, es algo que decides dar todos los días. Es levantarte cada mañana y escoger no dejar que la amargura te consuma. Es mirar al pasado, reconocer el dolor, pero no vivir ahí, porque al final del día, la vida es demasiado corta para vivirla presa en el rencor. Y si algo bueno salió de toda esta tragedia, fue Josefina. Fue descubrir que tengo espacio en mi corazón para amar incluso cuando me lastimaron. Fue aprender que la familia no siempre es lo que planeamos, pero puede ser hermosa de todos modos. Entonces, si están pasando por algo parecido, si descubrieron una traición, si sienten que su mundo se desmoronó, quiero decirles esto. Tienen todo el derecho de sentir dolor, de sentir rabia, de llorar todo lo que necesiten llorar. Pero no se queden ahí para siempre, porque hay vida después del dolor. Hay esperanza después de la traición. Y a veces, en los lugares más inesperados, encontramos amor. Gracias por haberme escuchado. Si esta historia les ayudó de algún modo, si les tocó el corazón, dejen un like en este video. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Y cuéntenme en los comentarios, ¿de dónde nos están viendo? ¿Han pasado por algo parecido? Que Dios los bendiga a todos, y recuerden, siempre hay luz al final del túnel, incluso cuando parece que solo hay oscuridad.